La mañana de la boda me golpeó como una bofetada de viento frío, cortante y penetrante, esa clase de gélido de enero que Filadelfia conoce tan bien. Me levanté antes del amanecer, de pie en nuestra pequeña sala de estar, con el aliento entrecortado por la tenue luz, mientras forcejeaba con el regalo que llevaba semanas planeando para mi cuñada, Brielle. Era un cuadro, algo especial, una pieza personalizada del parque donde ella y Conrad se comprometieron, todo verdes suaves y luz dorada plasmados en el lienzo. Había dedicado tiempo a que quedara perfecto, imaginando su cara al verlo, con la esperanza de que significara algo para ella. Me temblaba un poco la mano al envolverlo, no por el frío, sino por el peso del día. Este era el momento de Brielle, y quería formar parte de él, aunque fuera un poco. Camille, mi esposa, pasó como un torbellino junto a mí, sus tacones resonando en el suelo de madera, ya vestida con ese vestido azul marino que llevaba semanas obsesionada. No podemos llegar tarde, espetó con la voz tensa, sin siquiera mirarme mientras cogía su bolso y se miraba en el espejo del recibidor. Abrí la boca para decir algo, quizá un buenos días, quizá una broma para aliviar la tensión, pero ya estaba a medio camino de la puerta. Lo dejé pasar. Hoy no se trataba de mí, me dije. Se trataba de Brielle, de la familia, de asegurarme de que todo saliera bien. Me puse el abrigo, el grueso de lana que aún olía ligeramente a la nieve del invierno pasado, y la seguí al amanecer gris. La calle estaba tranquila, el aire me azotaba las mejillas mientras cerraba la puerta con llave. Los padres de Camille, Marta y Lionel, llegaron en su elegante sedán negro justo a tiempo, con el motor zumbando suavemente. Me deslicé en el asiento trasero junto a Camille, con el regalo balanceándose torpemente sobre mi regazo, y les hice un gesto con la cabeza. Buenos días, dije, hablando con sencillez, esperando al menos que me devolvieran el saludo. Nada. Marta se ajustó la bufanda en el asiento delantero, con los labios apretados en una fina línea, mientras Lionel mantenía la vista fija en la carretera, agarrando el volante como si estuviera conduciendo en medio de una tormenta. El silencio se prolongó, denso y pesado, roto solo por el suave zumbido de la calefacción. Me removí en el asiento, con el cuadro clavándose en mis rodillas, y miré a Camille. Estaba mirando por la ventana, tamborileando con los dedos contra su muslo, absorta en su propio mundo. Pensé que eran nervios, las bodas le hacen eso a la gente, ¿no? Todos estaban nerviosos, concentrados en los detalles, el momento, las mil y una cosas que podrían salir mal. Me dije a mí misma que no debía tomármelo como algo personal. Probablemente solo estaban estresados, todos, y yo solo los acompañaba. El camino a la iglesia se me hizo más largo de lo debido, la ciudad despertaba lentamente a nuestro alrededor, los coches avanzaban lentamente por las calles cubiertas de escarcha, las luces parpadeaban en las casas adosadas que pasábamos. Intenté llenar el silencio en mi cabeza, repasando lo que le diría a Brielle cuando le entregara el regalo. Algo sencillo, como, espero que te guste, pensado solo para ti. No era muy dado a los discursos, nunca lo había sido, pero quería que supiera que pensaba en ella, que me importaba. La familia de Camille no siempre fue fácil de convencer, Marta con sus asperezas, Lionel con su juicio discreto, pero yo llevaba años intentando encajar, demostrar que pertenecía. El cuadro formaba parte de aquello, una ofrenda envuelta en papel marrón y cordel. Me ajusté la corbata al entrar en el aparcamiento de la iglesia, con el campanario recortado contra el cielo pálido, y respiré hondo. El frío me golpeó de nuevo al salir, con los zapatos crujiendo sobre la grava y el regalo bajo el brazo. Camille ya se movía, su vestido ondeando mientras se dirigía a la entrada sin mirar atrás. La seguí, más despacio, viéndola desaparecer entre la multitud de madrugadores que se arremolinaban en las escaleras. Dentro, la iglesia olía a madera vieja y cera de vela, el tipo de lugar cargado de historia. Había gente por todas partes, acomodadores con trajes almidonados, familiares que reconocí vagamente, todos rebosantes de energía preboda. Me quedé allí un segundo, sintiendo el peso del día sobre mí, e intenté conectar con la mirada de Camille. Sin embargo, ya no estaba, arrastrada a la habitación de la novia con un destello de tela azul y una risa que pude oír incluso desde el otro lado del pasillo. Le quité importancia, pensando que me encontraría más tarde, y me volví hacia Marta y Lionel. Estaban ahí mismo, a pocos metros, estrechando la mano de algún primo o tía, con la cara iluminada por una sonrisa. Oye, dije, acercándome, todo se ve genial, ¿eh? Ni siquiera se giraron.
La risa de Marta cortó el aire al palmear el brazo de alguien, y Lionel asintió ante lo que fuera que dijeran, ambos fingiendo que yo no estaba allí. Me quedé allí, mudo por un segundo, sintiendo el cuadro de repente más pesado en mis manos. Quizás no me oyeron, pensé. Quizás fue el ruido, el caos. Lo intenté de nuevo, esta vez más fuerte. Marta, Lionel, ¿necesitan ayuda con algo? Nada. Se alejaron, sus voces se perdieron entre la multitud, dejándome allí parado como un idiota. Negué con la cabeza, quitándole importancia. Estrés, me dije. Es un día importante. Están distraídos. Llevo casado con Camille el tiempo suficiente para saber que su familia a veces puede ser fría, sobre todo cuando están concentrados en algo o en alguien más. Hoy, fue Brielle, y me tocó. No fui la estrella del espectáculo. Aún así, mientras atravesaba el vestíbulo, el frío del exterior parecía quedarse pegado a mí, calándome los huesos. Vi a un acomodador cerca de las puertas del santuario y pensé que al menos me acomodaría, buscaría nuestros asientos y sería útil de alguna manera. Oye, dije, con una media sonrisa, ¿dónde está sentada la familia? Me miró, luego bajó la vista hacia su portapapeles, frunciendo el ceño como si estuviera resolviendo un rompecabezas. ¿Nombre?, preguntó. Curtis Monroe, dije, el cuñado de la novia. Asintió, pero no fue un gesto de firmeza, sino de esos que me revuelven el estómago. Esperé, viéndolo revisar la lista, y me dije a mí misma que todo estaba bien. Era solo una formalidad, una pequeña confusión en el peor de los casos. El día apenas comenzaba, y no tenía ni idea de cuánto más frío haría. La iglesia bullía, el aire se llenó de anticipación mientras el órgano comenzaba a sonar, un retumbar sordo que vibraba por los bancos. Me senté en esa banca lateral, todavía intentando superar el dolor de Marta y Lionel pasando junto a mí como si fuera invisible. El cuadro reposaba sobre mi regazo, con los bordes presionándome los muslos, y no dejaba de mirar hacia el banco familiar, esperando alguna señal de que todo era una confusión. Quizás Camille saldría, me vería por aquí y me arrastraría al frente con esa mirada entre molesta y divertida que pone cuando las cosas se tuercen. Pero los minutos pasaban y ella no aparecía. El acomodador se había marchado, dirigiendo a los que llegaban tarde a sus asientos, y yo me quedé solo, rodeado de desconocidos que ni siquiera se molestaban en charlar. Me removí en mi sitio, con la madera clavándose en mi espalda, e intenté concentrarme en la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Este era el día de Brielle, me recordé. Mi extraña disposición de los asientos no importaba, todavía no. En fin, lo arreglaría más tarde, hablaría con Camille, averiguaría qué demonios estaba pasando. Por ahora, solo tenía que aguantar. La música subió de volumen y las puertas del fondo del santuario se abrieron de par en par. Todos se giraron, estirando el cuello, y allí estaba Brielle, entrando en el pasillo como si hubiera salido de un sueño. Su vestido era todo de encaje blanco y brillante, reflejando la luz de las vidrieras, y su rostro resplandecía bajo el velo. Conrad estaba de pie ante el altar, sonriendo como un niño al que le hubiera tocado la lotería, y yo no pude evitar sonreír un poco. Parecía feliz, muy feliz, y por un instante, olvidé la borrachera, el silencio, la forma en que sus padres me habían ignorado. Conocía a Brielle desde que era una adolescente desgarbada, cuando Camille y yo empezamos a salir, y verla así me pareció importante, como un hito del que formaba parte. Acomodé el cuadro en mi regazo, pensando en cómo se lo daría después, tal vez verla antes de que empezara la fiesta. Quería decirle algo bonito, algo que se le quedara grabado. Brielle, felicidades. Te ves increíble. Lo practiqué mentalmente, manteniéndolo simple pero real. No se me daban bien las palabras, pero pensé que lo entendería. La ceremonia comenzó con todo lo de siempre, votos, anillos, el sacerdote hablando monótonamente de amor y compromiso. Observé desde mi rincón, con la columna medio tapando mi vista, y no aparté la vista del banco familiar. Marta se secaba los ojos con un pañuelo, Lionel sentado, rígido y orgulloso, a su lado, y Camille, allí estaba, por fin, llegando tarde del dormitorio de la novia, con su vestido azul resaltando contra los colores apagados de la multitud. Se sentó junto a sus padres, susurrándole algo a Marta que los hizo sonreír a ambos. Me incliné hacia adelante, intentando captar su mirada, quizás saludarla o asentir, pero no me miró. Ni una sola vez.
El sacerdote seguía hablando, y la multitud murmuraba, pero yo estaba obsesionado con ella. En cómo ni siquiera miró hacia aquí, en cómo no parecía darse cuenta de que no estaba donde se suponía que debía estar. Se me revolvió el estómago, esa opresión de antes volvía a invadirme. Me dije a mí misma que estaba absorta en el momento, demasiado ocupada con la gran entrada de Brielle como para pensar en mí, pero no me sentó bien. Cuando terminaron los votos y el público estalló en aplausos, vi mi oportunidad. Brielle y Conrad se besaron, todos vitorearon y la gente empezó a moverse, algunos dirigiéndose a las puertas, otros agrupándose para felicitar a la pareja. Me puse de pie, con el cuadro bajo el brazo, y me dirigí hacia la entrada. Brielle seguía cerca del altar, rodeada de un enjambre de familiares, su risa atravesaba el ruido. Me acerqué un poco más, esperando un hueco, y cuando se giró hacia mí, me acerqué. Brielle, dije, lo suficientemente alto como para captar su atención por encima de la charla. Felicidades, estás increíble. Le tendí el cuadro un poco, sin entregárselo todavía, simplemente para que viera que tenía algo para ella. Me miró fijamente, y por una fracción de segundo, pensé que sonreiría, que me daría las gracias, que incluso me abrazaría como solía hacer cuando estábamos más cerca. Pero sus ojos se deslizaron más allá de mí, como si yo fuera una ventana a través de la cual pudiera ver, y todo lo que recibí fue un rápido y tenso asentimiento. Sin palabras, sin cariño, solo ese pequeño gesto de su cabeza antes de darse la vuelta. Camille estaba ahí mismo, tomándole la mano, y las dos se alejaron juntas, riéndose de algo que no pude oír. Me quedé allí, paralizada, con el cuadro pesado en las manos y la cara ardiendo como si me hubieran dado una bofetada. No me moví ni un minuto, solo las vi desaparecer entre la multitud, mientras sus voces se apagaban. Sentía un vacío en el pecho, como si alguien me hubiera sacado lo que se suponía que debía estar ahí. Esperaba algo. Un gracias, una sonrisa, incluso un simple hola, Curtis, me alegro de verte. Pero era como si yo no fuera real para ella. Me giré, recorrí la sala con la mirada y vi a Conrad cerca de los padrinos, todos dándose palmadas en la espalda. Habíamos hablado mucho a lo largo de los años, sobre todo de carreras profesionales, y él me pidió consejo cuando empezaba. Pensé en intentarlo, al menos un apretón de manos o un gesto para quitarme esa sensación extraña. Empecé a acercarme, abriéndome paso entre la multitud, pero al acercarme, me miró, solo un instante, y luego me dio la espalda, riéndose de algo que dijo uno de los chicos. Ni un saludo, ni un hola, nada. Me detuve en seco. El ruido de la iglesia me apretaba, y sentí que ese vacío se agrandaba. Regresé al banco, con paso lento, el cuadro golpeando mi pierna con cada movimiento. La multitud se dispersaba, la gente se dirigía a la recepción, y me senté de golpe, mirando al suelo. El asentimiento de Brielle se repitió en mi cabeza, ese pequeño gesto vacío, y luego la evasión de Conrad, como si yo fuera alguien a quien ni siquiera conocía. Camille no me había buscado. Sus padres no me habían hablado, y ahora esto. Me froté la cara, el frío de las manos se me impregnaba en la piel, e intenté encontrarle sentido. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Las bodas son un caos, la gente se distrae, se enreda en sus cosas. Pero no lo sentí así. Lo sentí personal, como si me hubieran borrado del cuadro, y a nadie le importó lo suficiente como para decirme por qué. Miré el cuadro, la escena del parque en la que había invertido tanto tiempo, y me pregunté si aún importaba. El órgano seguía tocando, una melodía alegre que no encajaba con el peso que me abrumaba, y me quedé allí sentado, solo en ese maldito banco, sintiéndome más como un fantasma que como un invitado. La iglesia bullía de movimiento cuando entré al santuario, el aire se impregnaba del murmullo de voces y el leve roce de los vestidos al rozar los bancos. Me quedé allí un momento, todavía sosteniendo el cuadro para Brielle, con los dedos atados a los bordes del marco mientras observaba al acomodador ojear su portapapeles. El chico, que no debía de tener más de 18 años, miraba el papel con los ojos entrecerrados como si estuviera escrito en código, moviendo los labios en silencio mientras trazaba las líneas con dedo tembloroso. Cambié de postura, las suelas de mis zapatos de vestir chirriaron levemente sobre el suelo pulido, e intenté no perder la paciencia. Curtis Monroe. Repetí, un poco más despacio esta vez, pensando que quizá no lo había captado por el ruido. Estoy con la familia de la novia, el esposo de Camille. Volvió a asentir,
Pero con la misma incertidumbre de antes, de esas que me hacían sentir que estaba pidiendo algo que no debía. Ah, sí, espera, murmuró, pasando una página y luego otra. Miré a mi alrededor y vi rostros conocidos, los primos de Camille, algunos viejos vecinos, que se alineaban en las filas delanteras, todo sonrisas y charlas. Los bancos familiares estaban justo ahí, pasando el pasillo, adornados con cintas blancas y flores que debieron de haber costado una fortuna. Ahí era donde yo pertenecía, pensé, donde pertenecíamos. Camille y yo, juntas, apoyando a Brielle en su gran día. El acomodador por fin dejó de dar vueltas y golpeó el portapapeles con el bolígrafo, arrugando la cara como si hubiera mordido algo agrio. Bueno, señor Monroe, dijo, sin mirarme directamente a los ojos, está aquí. Señaló, no los bancos familiares, sino un banco a un lado, pegado a la pared, cerca de una vidriera que proyectaba luz roja y azul sobre el suelo. Parpadeé, esperando la frase final. ¿Seguro?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque empezaba a sentir una opresión en el pecho. Soy el cuñado de la novia, ¿no debería estar ahí arriba? Señalé con la barbilla hacia adelante, donde Marta y Lionel ya se estaban acomodando, estrechando la mano de un tipo con traje gris. El chico tragó saliva, con la nuez subiendo con fuerza. Es lo que está en la historia clínica, señor, dijo, levantando el portapapeles como si fuera un escudo. Banco lateral, fila 7. Lo miré fijamente, luego al papel, intentando comprenderlo. Mi nombre, Curtis Monroe, estaba garabateado con tinta negra, justo donde él decía, lejos de la sección de familia. Ningún error, ninguna confusión. Solo yo, apartado como si fuera una ocurrencia tardía. Abrí la boca para discutir, para decirle que volviera a comprobarlo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. La gente me observaba, girando las cabezas al pasar, sus ojos recorriéndome como si fuera un extraño que se colaba en la fiesta. Me ardía la cara, así que forcé una sonrisa forzada. Bien, dije, ajustándome el cuadro bajo el brazo. Gracias. El chico pareció aliviado y salió corriendo a recoger a más invitados, dejándome allí parado con la maldita imagen del portapapeles grabada en la cabeza. Me dirigí al banco lateral, con pasos más pesados de lo debido, y me dejé caer en el suelo de madera. Séptima fila. Ni siquiera una buena vista, solo un ángulo inclinado del altar y una vista nítida de las espaldas de todos los demás. Coloqué el cuadro a mi lado, con cuidado de que no se volcara, y me recosté, intentando deshacerme de la sensación que me recorría la espalda. Es solo un asiento, me dije. No significa nada. Las bodas son un caos. Alguien metió la pata, eso es todo. Pero mientras estaba allí sentada, con el frío del muro de piedra filtrándose por mi abrigo, no podía ignorar lo sola que me sentía, incluso en una sala llena de gente. Camille seguía sin aparecer, probablemente atendiendo el velo de Brielle o cualquier otra cosa que necesitaran las novias. Observé a la multitud, esperando verla cuando saliera, tal vez hacerle señas para que se acercara y pudiéramos resolver esto juntas. Se reiría. Pensé, dime que fue un error, llévame al frente, donde debía estar. Pero los minutos pasaban, y el santuario se llenaba, y seguía sin haber rastro de ella. El órgano empezó a sonar, suave y grave, anunciando que todo estaba a punto de empezar. Me enderecé, alisándome la corbata, intentando aparentar que no me importaba. Fue entonces cuando volví a ver a Marta y Lionel, caminando por el pasillo como reyes, con cálidas sonrisas y saludos a los invitados. Pasaron justo a mi lado, tan cerca que podría haberle tocado el hombro a Marta. Pero no lo hice. Me quedé mirando, esperando que alguno me mirara, que me reconociera con un atisbo de reconocimiento. Nada. La risa de Marta resonó al inclinarse hacia Lionel, su voz se impuso a la música, y siguieron adelante, acomodándose en sus puestos delanteros sin siquiera saludarme. Se me revolvió el estómago, un retortijón lento y enfermizo que ya no podía achacar al frío. Llevaba 6 años con Camille, 4 casados, y sus padres nunca habían sido lo que se llamaría cariño. Marta tenía su forma de mirarte a través de ti cuando no tenía ganas de negociar, y Lionel apenas hablaba a menos que fuera sobre su juego de golf o la bolsa. ¿Pero esto? Esto era diferente. Esto fue deliberado. Me moví en el banco, la madera crujiendo bajo mí,
e intenté concentrarme en el altar, en las flores, en cualquier cosa menos en cómo mis manos se cerraban en puños. El cuadro estaba allí a mi lado, un recordatorio de por qué había venido, para celebrar a Brielle, para formar parte de esta familia en la que tanto había luchado por encajar. Pasaba horas seleccionándolo, pensando que les demostraría que me importaba, que no era un simple merodeador. Ahora me parecía ridículo, como un dibujo infantil que nadie se molestaría en colgar. La música subió de volumen y las puertas traseras se abrieron de par en par. Brielle salió, toda de encaje blanco y radiantes sonrisas, y la sala quedó en silencio, todos se giraron para observarla. Era hermosa, sin duda, se parecía a Camille el día de nuestra boda, solo que más joven, más tierna de alguna manera. Conrad estaba de pie en el altar, sonriendo como un tonto, y yo no pude evitar sonreír un poco. Hacían muy bien juntos. Siempre me había gustado Conrad, un tipo serio y con quien era fácil hablar. Pensé que al menos me saludaría con la mano después, quizá me daría las gracias por venir. Pero al pasar Brielle, recorriendo la habitación con la mirada, me pasó por alto. Ni una mirada, ni una pausa. Camille estaba detrás de ella, sujetando la cola, con el rostro iluminado de orgullo. Levanté una mano, solo un pequeño saludo, esperando que me viera, viniera y arreglara esto. No lo hizo. Su mirada se deslizó como si yo fuera parte de la pared, y luego se fue, arriba al frente con los demás, dejándome aquí en este estúpido banco. Me recosté, sintiendo el aire más pesado, oprimiéndome. La ceremonia comenzó, votos, anillos, lo de siempre, e intenté escuchar, intenté interesarme, pero solo podía pensar en esa carta. Mi nombre, tachado de los bancos familiares, pegado a un lado como si no importara. Las miradas vacías de Marta y Lionel. La desaparición de Camille. No me lo imaginaba, no era solo estrés ni una confusión. Algo andaba mal, y empezaba a parecer que llevaba tiempo así. Me agarré al borde del banco, con los nudillos blancos, y miré fijamente el cuadro a mi lado. Quizás se lo daría a Brielle más tarde, quizás no. En ese momento, parecía que a nadie en esa sala le importaba lo que hiciera. El salón de recepciones era un torbellino de ruido y luz cuando entré, mis zapatos resonaban en el suelo pulido mientras seguía a los últimos rezagados de la iglesia. El aire olía a pollo asado y vino, y las lámparas de araña proyectaban un suave dorado sobre las mesas, haciendo que todo pareciera más cálido de lo que realmente era. Aún llevaba ese cuadro bajo el brazo, un recordatorio constante del día que intentaba comprender. Después de la ceremonia, me quedé en el santuario, con la esperanza de que Camille viniera a buscarme, aunque sabía que no lo haría. No lo había hecho. La familia había salido junta, Brielle y Conrad a la cabeza, Marta y Lionel detrás, Camille riendo con alguien que no reconocí, y yo me había quedado arrastrando los pies entre la multitud, con el frío del exterior aún pegado a mi abrigo. Ahora, de pie en la puerta de aquella habitación grande y elegante, busqué con la mirada mi sitio, pensando que al menos podría sentarme con Camille, tal vez hablar con ella, aclarar lo que me revolvía por dentro. El acomodador de antes no estaba, así que me dirigí al plano de asientos colgado cerca de la entrada, con un nudo en el estómago a cada paso. Encontré mi nombre tras un minuto de entrecerrar los ojos para leer la letra pequeña, Curtis Monroe, mesa 12. No era la mesa principal, ni de lejos. Me giré, contando las mesas redondas cubiertas con manteles blancos, y vi la mía arrinconada en un rincón, medio escondida tras una columna y una maceta que parecía haber tenido días mejores. Me abrí paso entre grupos de invitados que no me dirigieron la mirada, y me dejé caer en mi silla. El cuadro cayó con un golpe sordo sobre la mesa de al lado, haciendo vibrar los vasos de agua. Mis compañeros de mesa ya estaban allí, 3 desconocidos con trajes rígidos, probablemente primos lejanos o acompañantes, y un adolescente con auriculares colgando del cuello, tan encorvado que prácticamente estaba debajo de la mesa. Apenas levantaron la vista cuando me senté, solo seguían jugando con sus teléfonos o con la mirada perdida. Me recosté, crucé los brazos y dejé que mi mirada se dirigiera a la mesa principal, al frente. Allí estaba Camille, con su vestido azul reflejando la luz mientras se reía de algo que dijo Conrad, con la cabeza echada hacia atrás como si no le importara nada. Marta y Lionel la flanqueaban, todos sonrientes, chocando sus copas con la feliz pareja. Levanté la mano, un pequeño saludo, esperando que me viera allí, en tierra de nadie. No lo hizo. Su mirada se desvió, fijándose en otra persona entre la multitud,
y ese dolor sordo de la iglesia volvió a invadir mi pecho. Intenté quitármelo de encima, diciéndome que no era nada, solo el caos de la boda, todos demasiado ocupados para notar mi enfurruñamiento en un rincón. La banda empezó a tocar, con una melodía jazzística que hizo aplaudir a la gente, y los camareros iban y venían con bandejas de comida. Tomé un panecillo de la cesta que tenía delante y lo abrí en pedazos, más bien para saciarlos, porque tenía hambre. Fue entonces cuando vi a Nolan zigzagueando entre las mesas, su figura larguirucha era fácil de reconocer incluso en el abarrotado salón. Habíamos sido amigos en la universidad, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes, él al círculo de Conrad, yo a la familia de Camille. Era una de las pocas personas que conocía de verdad, y sentí un alivio inmenso cuando se acercó. «Hola, Curtis», dijo, sentándose en la silla vacía a mi lado sin preguntar. Tenía la corbata suelta y la cara enrojecida, como si ya se hubiera tomado un par de copas. «Vaya, no esperaba encontrarte tan cerca». «¿Qué pasa?» Me encogí de hombros, forzando una sonrisa. «Supongo que soy la VIP de la última fila», dije en tono ligero, aunque la voz me temblaba. Se rió, pero era un sonido nervioso, y no quiso mirarme a los ojos. Charlamos un minuto sobre si la ceremonia, como el vestido de Brielle probablemente costaba más que mi coche. Entonces se acercó más, bajando la voz. «Oye, Curtis», dijo, tirando del borde del mantel. «Ya sabes, seguro que ya oíste lo que han estado diciendo, ¿verdad?» Me quedé paralizada, con el panecillo a medio camino de mi boca. «¿Oíste qué?», pregunté, con el pulso acelerado. Su rostro palideció, como si acabara de caer en una trampa que no pretendía tender. Nada», tartamudeó, retrocediendo rápidamente. «Olvídalo». No dije nada. Agarró su vaso, dio un trago largo y se quedó mirando fijamente a la banda como si fueran lo más interesante de la sala. Dejé el rollo, sin apetito, y me incliné hacia él. «Nolan, vamos, ¿de qué estás hablando?» Mantuve un tono sereno, pero había un tono cortante que no pude ocultar. Negó con la cabeza, sin mirarme. «¿En serio, tío, no es nada? Solo chismes de boda. Ya sabes cómo se pone la gente». Pero yo no lo sabía, y por cómo se ponía nervioso, evitando mi mirada, me di cuenta de que no era nada. Me recosté, con la mente acelerada. «¿Qué han estado diciendo? ¿Quiénes son? ¿La familia de Camille? ¿Los invitados? ¿Y por qué demonios Nolan no lo soltaba sin más?» Volví a mirar la mesa principal. Camille seguía allí, riendo con Brielle, con la mano en el brazo de su hermana como si compartieran un gran secreto. Marta se inclinó, susurrando algo que los hizo reír a todos, y Lionel asintió, bebiendo un sorbo de vino. Ninguno me miró, ni siquiera un instante. Me volví hacia Nolan, quien ahora fingía fascinación por el centro de mesa, un montón de rosas y velas de mal gusto. «Nolan», dije, más brusco esta vez, «si pasa algo, dímelo. No estoy de humor para juegos». Se estremeció, finalmente me miró a los ojos, y por un segundo pensé que se derrumbaría. Pero luego volvió a negar con la cabeza, con más fuerza. «Mira, Curtis, no debería haber dicho nada. Es una tontería. Olvídalo, ¿vale?» Se levantó enseguida, casi tirando su silla, y murmuró algo sobre que necesitaba otra copa antes de desaparecer entre la multitud. Lo vi irse, agarrando con fuerza el borde de la mesa. La banda seguía tocando, ahora más fuerte, en la sala llena del tintineo de platos y la charla, pero solo podía oír esa frase dando vueltas en mi cabeza, lo que habían estado diciendo. No era solo el plano de asientos, ni que Marta y Lionel me ignoraran, ni que Camille actuara como si no existiera. Había algo más grande, algo que no me interesaba, y el desliz de Nolan había entreabierto la puerta lo justo para hacerme dudar. Miré alrededor de la mesa, mi silencioso compañero seguía pegado a sus teléfonos, el chico ahora mordisqueándose las uñas, y sentí ese rincón más cerca y apretado. Allá adelante, empezó el primer brindis, un tío que hablaba monótonamente sobre el amor y la familia, y la multitud vitoreó. Me quedé en silencio, con la mirada fija en Camille, esperando a que se girara, a que me viera, a que me diera algo. No lo hizo. Levantó su copa con los demás, con una amplia sonrisa, y yo me quedé allí, como un extraño en la boda de la hermana de mi esposa,
con las palabras de Nolan zumbando en mis oídos como una advertencia que aún no podía oír. La recepción estaba en su apogeo, la banda marcaba un ritmo trepidante que hacía que la gente se desbordara en la pista de baile, con las risas rebotando en los altos techos. Me senté en la mesa 12, con el cuadro apoyado en la silla, sus bordes clavándose en mi pierna cada vez que me movía. La rápida salida de Nolan me había dejado desconcertado, su advertencia a medias, lo que habían estado diciendo, flotaba en el aire como humo que no podía disipar. Le di un mordisco al pollo del plato, con la salsa fría, y no dejaba de mirar de reojo a la mesa principal. Camille seguía allí arriba, con su vestido azul brillando bajo las luces, charlando con Brielle y un tipo de smoking que no conocía. Parecía feliz, muy feliz, y me conmovió verla tan tranquila mientras yo estaba allí atrapada, reconstruyendo pedazos de nada. Los desconocidos en mi mesa no me ayudaron, apenas me saludaron con un gruñido, y el chico de los auriculares estaba ahora revisando su teléfono, ajeno a la fiesta que lo rodeaba. Me sentí como una sombra, desvaneciéndose en un rincón mientras todos los demás vivían en la luz. Ya no podía quedarme allí. El ruido, el calor, la forma en que mis pensamientos no dejaban de dar vueltas, era demasiado. Empujé la silla hacia atrás, con la pata raspando fuertemente contra el suelo, y agarré mi vaso de agua. Vuelvo enseguida. Murmuré sin dirigirme a nadie en particular, aunque no les importó. Necesitaba aire, o al menos un respiro de ver a Camille reír como si no existiera. El bar estaba al otro lado de la sala, escondido cerca de un pasillo que conducía a la zona de servicio, y pensé en tomar algo más fuerte, tal vez para tranquilizarme antes de intentar hablar con ella. Me abrí paso entre la multitud, esquivando codos y parejas que se mecían, con el cuadro aún bajo el brazo porque no me daba la gana de dejarlo atrás. La barra estaba llena, con 3 comensales en fila, pero la espera me daba igual. Solo quería moverme, hacer algo más que quedarme quieto. Encontré un sitio cerca de la entrada del pasillo, apoyado en la pared, con el fresco yeso del alivio en la espalda. El parloteo se apagó un poco allí, amortiguado por el ángulo, y tomé un sorbo de agua lentamente, dejando que mis ojos se cerraran por un segundo. Fue entonces cuando oí la voz de Camille, aguda y entrecortada, cortando el zumbido como un cuchillo. No era fuerte, pero casi, venía del otro lado de la cortina que separaba el pasillo del área de servicio. Me quedé paralizada, con el vaso a medio camino de la boca, e incliné la cabeza para escuchar. No tiene por qué ser parte de esto, Brielle, dijo con un tono duro, como cuando estaba empeñada en algo. Que se quedara en la esquina. El corazón me latía con fuerza, el agua me chapoteaba en la mano. Me acerqué un poco más, con la espalda contra la pared, y la cortina me rozaba los oídos. La voz de Brielle llegó después, más suave pero firme. ¿Te humilló, Camille? Estás mejor sin que lo vean hoy. Dejé de respirar, las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Humillarla? ¿De qué demonios estaban hablando? Camille respondió, rápido y en voz baja, todavía no sabe que lo descubrimos. No digas nada. Al final se irá. El aire se enfrió a mi alrededor, y la sangre se me heló al apretarme con más fuerza contra la pared, intentando mantenerme en pie. Me quedé allí, atónito, con el vaso temblando en mis manos. ¿Descubrir qué? ¿Qué había hecho para humillarla? Mi mente daba vueltas, repasando cada momento de las últimas semanas, incluso meses, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar esto. No me había peleado con Camille, la verdad. Claro, habíamos tenido nuestras discusiones, las típicas sobre facturas o quién se olvidó de sacar la basura, pero nada grave, nada que la hiciera decir algo así. No la había engañado, no había mentido, no había hecho absolutamente nada para merecer esto. Pero ahí estaba, directamente de su boca, y Brielle la apoyaba como si fuera la ley del cielo. Él acabará por irse. Como si fuera un perro callejero esperando a que se alejara. Dejé el vaso en una repisa cercana, con la mano temblando demasiado para sostenerlo, y me acerqué a la cortina, desesperado por más, por cualquier cosa que le diera sentido a esto. Sus voces se volvieron más bajas, demasiado bajas para captar cada palabra, pero escuché suficientes fragmentos sobre mantener el silencio y no arruinar el día. Entonces, unos pasos, agudos y rápidos, como si se alejaran. Retrocedí, con la respiración entrecortada, y me agaché tras la cortina justo cuando un camarero pasaba apresuradamente con una bandeja de vasos vacíos.
La cabeza me daba vueltas, un mar de preguntas y miedos a medio formular. Te humillé. Lo descubrí. ¿La esquina? No fue solo la distribución de asientos, ni la indiferencia, esto fue deliberado, planeado, algo en lo que todos habían acordado sin siquiera decírmelo. Pensé en Marta y Lionel ignorándome, en el asentimiento inexpresivo de Brielle, en Conrad dándose la vuelta. Estaban metidos en el asunto, fuera lo que fuese. Me ardía el pecho, una mezcla de ira y confusión, y apreté los puños, el marco del cuadro se me clavaba en el brazo. Quería que se desatara una tormenta, agarrar a Camille, exigir respuestas delante de todos. Pero no lo hice. No podía, todavía no. Necesitaba saber más, necesitaba averiguar qué creían que había hecho. Regresé a la sala principal, con las piernas temblorosas, y me dirigí al bar. El camarero me pasó un whisky sin que se lo pidiera, como si viera que estaba hecho un desastre. Lo acepté y me bebí la mitad de un trago, el ardor me tranquilizó un poco. La fiesta continuó a mi alrededor, la gente bailando, brindando, riendo como si nada. Observé a Camille desde el otro lado de la sala, de vuelta en la mesa principal, con una sonrisa radiante mientras chocaba sus copas con Brielle. No me miró, no titubeó, no dio la menor pista de lo que acababa de decir. Apreté el vaso con más fuerza, mientras el whisky salpicaba por los lados, e intenté comprenderlo. Humillación, algo que habían descubierto, algo tan terrible como para arrinconarme, para borrarme de su día. No había hecho nada, lo sabía, pero ellos creían que sí, y esa creencia era tan real que lo cambió todo. Terminé la bebida, con el calor asentándose en mis entrañas, y miré fijamente el vaso vacío. Fuera lo que fuese, no había terminado. No me iba, todavía no. Pero tampoco me quedaría callado. Ya no. El whisky aún estaba caliente en mi garganta mientras estaba allí de pie junto a la barra, con la recepción arremolinándose a mi alrededor como una tormenta de la que no podía escapar. La banda había cambiado a algo más lento, una canción de amor que canturreaba y hacía que las parejas en la pista de baile se acercaran, sus sombras se alargaban bajo la luz de la lámpara. Apenas me di cuenta. Todavía me zumbaban las palabras de Camille. No tiene por qué ser parte de esto, te humilló, y la fría aceptación de Brielle, como si yo fuera una mancha que pudieran limpiar si me ignoraran con la suficiente intensidad. Dejé el vaso vacío, dejando manchas en el borde con los dedos, y saqué mi teléfono. Necesitaba algo sólido, algo a lo que agarrarme, porque en ese momento, todo parecía escabullirse. El cuadro seguía bajo mi brazo, camino a un punto de apoyo tranquilo, pero no era suficiente. Tenía que saber qué habían descubierto, qué mentira o media verdad había puesto a mi esposa y a su familia en mi contra. Las redes sociales eran una apuesta arriesgada, pero Camille vivía de ellas, publicando cada cena, cada salida, cada maldito pensamiento que se le cruzaba por la cabeza. Si había una pista, ahí estaría. Me apoyé en la barra, con la madera clavándose en mi codo, y abrí su perfil. El ruido de la recepción se apagó en un zumbido sordo mientras me desplazaba, con el pulgar recorriendo rápidamente lo habitual. Fotos de ella y Brielle probándose vestidos, una foto del pastel de antes, todo con corazones y signos de exclamación. Entonces paré. Hace una semana, una publicación de una fiesta nupcial privada a la que no me habían invitado. La foto era de Camille, Brielle y algunas otras mujeres que reconocí vagamente, todas arregladas en una suite de hotel, con las copas de champán en alto. El mensaje me impactó como un ladrillo, solo nosotras. Esta vez no hay lugar para nadie falso. Lo miré fijamente, las palabras se difuminaron un poco al apretar el teléfono. Falso. Era yo, ¿no? Bajé la página, revisando las fotos etiquetadas, los créditos, los pequeños agradecimientos que siempre añadía. Mi nombre había desaparecido, no solo faltaba en esta publicación, sino que lo había borrado todo. Fotos antiguas nuestras en cenas familiares, vacaciones, incluso esa selfie tonta de la Navidad pasada con el árbol medio volcado. Mi cara estaba recortada, mi etiqueta removida, como si nunca hubiera estado allí. Seguí adelante, respirando entrecortadamente, y encontré los comentarios. Marta saltó primero, estoy muy orgullosa de nuestra verdadera familia. Basta de distracciones. Mereces paz, Camille. Familia real. Distracciones. Paz. Cada palabra era un golpe, agudo y deliberado,
y la sentía acumularse en mi pecho hasta que me dolía respirar. A Lionel le había gustado, por supuesto, tan silencioso como siempre, pero su pequeño pulgar hacia arriba estaba ahí, igual que siempre que Marta dictaba la ley. Brielle también había intervenido. Te amo, hermana. Ahora somos más fuertes. Más fuertes. Como si yo hubiera sido el punto débil, la grieta que finalmente habían sellado. Volví a la foto, mirando la sonrisa de Camille, amplia y radiante, como la que solía dedicarme cuando nos portábamos bien. Ahora estaba dirigida a ellos, a esta familia de verdad, que no me incluía. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, con ganas de escribir algo, de mencionarla ahí mismo en los comentarios para que todos lo vieran. Pero no lo hice. Seguí mirándola, con el whisky agriándose en las entrañas al comprender la verdad. Pensaron que les había hecho trampa. A Camille. Eso fue humillación, engaño, distracciones. Habían construido toda una historia a su alrededor. Y yo era el villano. No había hecho trampa. Ni siquiera lo pensé. Camille era mi mundo, 6 años juntos, casados, a pesar de todas las peleas, trasnochadas y pequeños compromisos estúpidos que conforman la vida. Nunca le había dado una razón para dudar de mí, ni una sola vez. Pero lo creyeron de todos modos, y me eliminaron tan limpiamente que fue como si nunca hubiera existido. Guardé el teléfono en el bolsillo, con la mano temblorosa, y miré al otro lado de la sala. Camille estaba en la pista de baile, girando con Brielle, sus vestidos ondeando al reír. Marta se lavó desde la mesa principal, con el rostro relajado de orgullo, mientras Lionel bebía a sorbos, asintiendo al ritmo de la música. Nadie me vio, a nadie le importó. Era un fantasma para ellos, y esa foto era la prueba. Mi nombre borrado, mi lugar ocupado por esta mentira que todos habían creído. Agarré el cuadro, con los nudillos blancos alrededor del marco, y volví a la barra. Necesitaba otra copa, algo para calmar la rabia que me invadía, pero mis piernas no se movían. Me quedé allí parado, mientras la canción se acababa, la multitud aplaudía, y sentí el peso de todo sobre mis hombros. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo? Me devané los sesos, intentando identificar el momento en que habían cambiado, lo que había activado el interruptor. ¿Había sido algo que había dicho, algo que había hecho sin darme cuenta? Pensé en la evasión nerviosa de Nolan antes. Probablemente ya oíste lo que decían y me maldije por no haberlo presionado más. Sabía algo, quizá todo, y lo dejé escapar. La banda volvió a tocar, esta vez más fuerte, y me obligué a moverme, arrastrándome de vuelta a la barra. El camarero me pasó otro whisky sin decir palabra, y lo acepté, bebiendo más despacio, dejando que el ardor me enraizara. Esa imagen no dejaba de darme vueltas en la cabeza, sin lugar para nadie falso, y no podía quitármela de encima. Lo habían planeado, hablado de ello, y habían decidido que yo no pertenecía allí mucho antes de hoy. El plano de asientos, la indiferencia, las palabras de Camille tras la cortina, no fue casualidad. Era una campaña, y yo era el enemigo. Miré el cuadro en mis manos, la escena del parque que me había llevado semanas perfeccionar para Brielle. Ya me parecía inútil, un regalo para alguien que ya me había descartado. Lo dejé en la barra, apoyándolo sobre un montón de servilletas, y me froté la cara con fuerza, intentando pensar. Haciendo trampa. Eso pensaban. Pero no lo había hecho, no podía. Amaba a Camille, incluso ahora, incluso después de todo esto. ¿De dónde salió? ¿Un rumor? ¿Un malentendido? ¿Una mentira? Necesitaba hablar con ella, necesitaba oírlo de su boca, pero estaba ahí fuera bailando, rodeada de gente que ya me había juzgado culpable. Tomé otro sorbo, con el vaso frío contra mis labios, y la observé girar con Brielle, con las manos fuertemente entrelazadas. Ella no sabía que la había lastimado, no sabía que estaba al tanto. Una parte de mí quería ir hasta allí, apartarla y exigirle la verdad delante de todos. Pero me quedé quieto, con el whisky manteniéndome firme, la mente dando vueltas. Descubriría que había empezado esto. Tenía que hacerlo. Porque, creyeran lo que creyeran, no era real, y no iba a dejar que me sepultara. El salón de recepción se sentía más pequeño ahora, las paredes apretándome mientras el whisky se asentaba pesado en mi estómago, su calor apenas aliviaba el frío nudo de ira y confusión que se retorcía en mi interior.
La banda seguía tocando, una pieza animada que puso a la mitad de los invitados de pie, aplaudiendo y balanceándose como si el mundo no se me hubiera venido abajo. Me quedé junto a la barra, el cuadro estaba apoyado en un taburete, su envoltorio de papel marrón se había engrosado por la fuerza con la que lo había sujetado. La voz de Camille resonaba en mi cabeza: te humilló, aún no sabe que lo descubrimos, y esa foto, no hay lugar para nadie falso, me quemaba los ojos cada vez que parpadeaba. Pensaron que les había hecho trampa. Era lo único lógico, la única explicación para la forma en que todos se habían vuelto contra mí, los comentarios de Marta, el gesto frío de Brielle, Camille arrinconándome como si fuera basura con la que no se molestara en lidiar. Pero no lo había hecho. Nunca había mirado a otra mujer, no de esa manera. ¿De dónde demonios había salido esto? Necesitaba averiguarlo, necesitaba algo concreto a lo que aferrarme antes de perder la cabeza por completo. Saqué mi teléfono de nuevo, la pantalla iluminó mi rostro en la esquina oscura, y revisé mis mensajes con Camille. Nada destacaba, ninguna pelea, ningún silencio extraño, solo las típicas idas y venidas sobre la compra, el trabajo y a qué hora llegaría. Fui más allá, semanas atrás, buscando una grieta, una pista, cualquier cosa que pudiera haber provocado esto. Entonces me golpeó, un recuerdo, agudo y repentino, de hacía aproximadamente un mes. La recaudación de fondos en su oficina, una especie de evento benéfico con barra libre y demasiada gente de traje. La acompañé, más que nada para hacerle compañía, y estuvo bien, discursos aburridos, comida decente, de esas noches que se olvidan en cuanto terminan. Excepto por Dana. La compañera de trabajo de Camille, ruidosa y prepotente incluso sobria, se había emborrachado hasta el final, tropezando con tacones que no podía soportar. En un momento dado, se me pegó, me abrazó del brazo y se rió a carcajadas mientras yo intentaba guiarla hacia la salida. La subí a un taxi, me aseguré de que no vomitara encima, y eso fue todo. Volví adentro, encontré a Camille y nos fuimos. No pasó nada. O eso creía. Me quedé paralizado, con el pulgar sobre la pantalla, mientras las piezas encajaban. Alguien debió haberlo visto, Dana se aferró a mí, yo la ayudé, y tomó una foto. Una foto borrosa, un mal ángulo, algo que parecía peor de lo que era. Tenía que ser eso. Ya lo veía, la foto llegando a Camille, quizá a través de un compañero de trabajo o un amigo, y su familia saltando sobre ella como sabuesos tras un rastro. Marta con su furia justificada, Lionel con sus silenciosos asentimientos, Brielle lista para apoyar a su hermana pase lo que pase. Lo habían tomado y lo habían aprovechado, habían construido toda esta historia sobre mí engañando, humillando a Camille, traicionando todo lo que habíamos construido juntos. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de alivio y rabia me invadió. Alivio porque por fin tenía algo con sentido, rabia porque lo habían creído sin siquiera preguntarme. 6 años con Camille, y ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Se lo tragó todo y me dejó fuera. Necesitaba pruebas, algo que restregarles en la cara, que les demostrara que estaban equivocados. Abrí la app de Uber, con las manos firmes y un propósito definido, y revisé esa noche. Ahí estaba, el recibo, con la hora y sin problemas. 10:47, un viaje para Dana del local a su apartamento, pagado con mi cuenta. La despedí y volví adentro, de vuelta con Camille, en 10 minutos. Sin hotel, sin desvío nocturno, solo una breve bajada y listo. Hice una captura de pantalla, con el pequeño salvavidas digital brillando en mi pantalla, y sentí una satisfacción sombría. Esto era todo, la prueba de que no había hecho nada malo. Podría enseñárselo a Camille, enseñárselo a todos, y ver cómo su historia se desmoronaba. Pero al mirar el recibo, la satisfacción se desvaneció, reemplazada por algo más pesado. Deberían haberlo sabido. Camille debería haberme conocido mejor. Después de todo, años de trasnochar hablando, construyendo una vida, prometiéndose una eternidad, había dejado que un solo instante borroso lo borrara todo. ¿Y su familia? Habían estado esperando una excusa para echarme, ¿no? Esta era justo la chispa que necesitaban para encender la llama. Le escribí un mensaje breve y sencillo: ¿podemos hablar? Le di a enviar, vi aparecer la etiqueta de entregado y esperé. La banda seguía tocando, la pista de baile era un borrón de movimiento, pero yo permanecí clavada, con la vista fija en la pantalla.
Ninguna respuesta, ni siquiera un destello de esos 3 puntos que indican que alguien está escribiendo. Levanté la vista y la vi cerca de la mesa principal, riendo con Conrad, sin su teléfono a la vista. No iba a contestar, ni ahora, ni nunca. Metí el teléfono en el bolsillo, con la mandíbula apretada, y agarré el cuadro. El bar estaba demasiado ruidoso, demasiado cerca, y necesitaba salir. Me abrí paso entre la multitud, ignorando los codazos y las bebidas medio derramadas, y salí a la noche. El frío me golpeó fuerte, el aire de enero me mordía la cara, pero se sentía bien, limpio, fresco, algo real después de toda la neblina que había dentro. Caminé unos pasos, con el aliento empañado delante de mí, y me detuve junto a un banco cerca del estacionamiento. El pasillo brillaba detrás de mí, con música y luz derramándose, pero afuera reinaba el silencio, solo yo y la oscuridad. Me senté, con el banco helado a través de mis pantalones, y me quedé mirando el cuadro en mis manos. Lo había hecho para Brielle, le había dedicado semanas, pensando que significaría algo. Ahora lo sentía como una broma, un regalo para una familia que ya había decidido que no pertenecía a ese grupo. Lo puse a mi lado, apoyado en el reposabrazos, y volví a sacar el teléfono. El recibo del Uber seguía ahí, una pizca de verdad en un mar de mentiras. Podría volver a entrar, encontrar a Camille, restregárselo en la cara y exigirle que me escuchara. Una parte de mí quería verla retorcerse, ver cómo se desvanecía la cara de suficiencia de Marta, verlos a todos darse cuenta de que la habían fastidiado, pero no me moví. Me quedé allí sentado, con el frío calándome los huesos, el resplandor del pasillo desvaneciéndose en los bordes de mi visión. Creyeron lo peor de mí sin pensarlo 2 veces, y eso dolió más que la mentira misma. Volví a mirar el edificio, las risas y la música se desvanecían, y me di la vuelta. No iba a regresar, todavía no. Me levanté, dejando el cuadro en el banco, y empecé a caminar hacia la oscuridad, con el aire ardiendo en el pecho, a paso firme. Tenía pruebas, pero no me parecían suficientes. Ya no. El frío se intensificaba al alejarme del salón de recepción, mis zapatos crujían en la grava, y el resplandor del edificio se desvanecía tras mí hasta convertirse en una tenue mancha contra el cielo nocturno. No miré atrás, ni al cuadro que había dejado en el banco, ni a las ventanas que derramaban luz y risas en la oscuridad. Mi abrigo se abrió con un revuelo, el viento me atravesó la camisa, pero no me la abotoné. El escozor se sentía bien, como si fuera el reflejo de mi cabeza. Las palabras de Camille seguían dando vueltas en mi mente: te humilló, tarde o temprano se irá, y esa foto, sin lugar para nadie falso, me dolía muchísimo. El recibo del Uber estaba en mi teléfono, prueba de que no había hecho trampa, de que no había hecho nada para merecer esto, pero no aliviaba el dolor. Se habían vuelto contra mí, contra Camille, contra Brielle, contra sus padres, contra todos, sin siquiera preguntar que era cierto. 6 años con ella, y había elegido un rumor antes que yo. Seguí caminando, sin rumbo fijo, solo necesitaba moverme, para poner distancia entre mí y ese pasillo lleno de gente que ya me había dado por perdido. Terminé al otro lado de la ciudad 1 hora después, sentado en un taburete en un bar tranquilo en el que nunca había estado. Era uno de esos sitios escondidos en la pared, con luces tenues, madera rayada y una gramola tarareando una vieja canción country en un rincón. El camarero, un tipo con barba canosa y ojos cansados, me pasó un whisky sin que se lo pidiera, igual que el de recepción, como si supiera que me estaba ahogando en algo. No lo toqué, simplemente lo dejé ahí en la barra, el ámbar reflejando el tenue resplandor de un neón detrás de la barra. Mi teléfono estaba junto a él, con la pantalla apagada, y lo miré fijamente, esperando que se iluminara, deseando que no. El recibo del Uber seguía en mi bolsillo, en sentido figurado, como un pequeño escudo digital que podía sacar si lo necesitaba. ¿Pero para qué? Le había escrito a Camille: ¿podemos hablar? Y no había contestado. Probablemente seguía bailando, riendo, fingiendo que no existía. Me froté la cara, con las manos frías contra la piel, e intenté imaginar qué pasaría después. ¿Volvía? ¿La confrontaba? ¿O simplemente dejaba que todo se apagara? Entonces sonó el teléfono, una sacudida repentina que me hizo estremecer. Su nombre apareció en la pantalla: Camille. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras sonaba 1, 2, 3 veces. Mi pulgar se cernía sobre el botón de respuesta, pero no me moví.
¿Qué diría? ¿Perdón? ¿Alguna excusa sobre por qué creyó que hice trampa? O tal vez insistiría, diciéndome que fue culpa mía. Sonó de nuevo, el sonido atravesando el murmullo del bar, y lo solté. La pantalla se apagó y luego se iluminó de nuevo, esta vez Marta. Solté un bufido amargo que hizo que la camarera me mirara. Claro que llamaría, probablemente para sermonearme por haberle arruinado el día a Brielle al marcharse. La ignoré, igual que a Camille, y di un sorbo de whisky, el ardor me tranquilizó un poco. Entonces apareció el nombre de Brielle, y casi me río. Toda la maldita familia, haciendo fila para arreglar lo que habían roto, o quizás solo para retorcer el cuchillo más a fondo. No contesté. No podía, todavía no. Un minuto después me llegó un mensaje, no de ellos, sino de Nolan. Lo abrí con los dedos entumecidos por el frío que había traído. Le dije la verdad a Camille, decía. Le mostré las grabaciones de seguridad del hotel, Dana tropezó y tú la ayudaste. Lo siento mucho. Todo se está desmoronando. Lo leí 2 veces, las palabras se asimilaban lentamente, como el agua en tierra seca. Imágenes de seguridad. Nolan también debió estar en esa recaudación de fondos, debió haber visto lo que pasó, buscó las pruebas cuando se dio cuenta de lo mal que se había puesto la cosa. Dana tropezando, yo agarrándola, ayudándola, nada más, tal como lo recordaba. Me recosté en el taburete, con el vaso de whisky frío contra la palma de la mano, y sentí que algo se movía. Alivio, quizá, pero estaba enterrado bajo demasiadas cosas como para sentirse limpia. Nolan se lo había dicho, se lo había mostrado, y ahora lo sabía. Todos lo sabían. La mentira había muerto, y ni siquiera había tenido que mover un dedo. Apagué el teléfono, lo dejé boca abajo sobre la encimera y di un trago más profundo. Por primera vez en todo el día, sonreí, una sonrisa pequeña y cansada, pero real. Me senté allí, con el bar en silencio a mi alrededor, la rocola cambiando a otra melodía lenta. El camarero no hizo preguntas, simplemente me rellenó el vaso cuando se acabó, y dejé que la noche se alargara. Pensé en esa grabación, granulada, probablemente, pero lo suficientemente clara como para mostrar la verdad. Dana se tambaleaba, yo la sujetaba, el taxi se detenía. Sin besos, sin demoras, solo yo haciendo lo correcto. Camille ya estaba harta, y también Brielle, Marta y Lionel. Lo habían visto, y todo lo que habían construido en sus cabezas se estaba desmoronando. Me pregunté qué estarían diciendo en la recepción, si Camille llorando, tal vez, o Marta intentando convertirlo en culpa de alguien más. Una parte de mí quería llamar a Nolan, darle las gracias, preguntarle cómo había ido, pero no lo hice. Me quedé allí sentado, mientras el whisky me aflojaba el nudo en el pecho, y me permití respirar. Se habían equivocado, y ahora lo sabían. Eso era suficiente por ahora. Las llamadas seguían llegando, Camille otra vez, luego Brielle, sus nombres iluminaban la pantalla cada pocos minutos, incluso con el teléfono en silencio. No contesté. Aún no oía su voz, no soportaba las disculpas, las excusas ni lo que fuera que me lanzara. Había pasado el día invisible, apartado, juzgado por algo que no hice, y no estaba listo para dejarlos entrar de nuevo solo porque habían visto un vídeo. El camarero arqueó una ceja cuando el teléfono volvió a vibrar, pero lo despedí con un gesto. Familia, dije, como si eso lo explicara, y asintió, volviendo a limpiar la barra. Terminé el segundo vaso, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo, y apoyé la cabeza contra la pared. Todo se está desmoronando, había dicho Nolan. Bien. Que se desenredara. Que se sentaran, que averiguaran qué habían hecho. No iba a volver esta noche, ni a la recepción, ni a la casa, ni a ver a Camille. Volví a sonreír, más amplia esta vez, y cerré los ojos. El suave murmullo del bar me envolvió, y por una vez, no me sentí como un fantasma. Me sentí como yo. La tenue luz del bar se desvaneció tras mí al salir a la noche, y el frío me devolvió a la realidad tras la neblina del whisky. Me había quedado más tiempo del planeado, dejando que el silencio y la bebida me calmaran, pero no podía quedarme allí para siempre. Mi teléfono seguía apagado, guardado en el bolsillo, y no estaba listo para encenderlo. No con las llamadas perdidas de Camille acumulándose, no con los mensajes de Nolan aún zumbando en mi cabeza. Todo se está desmoronando.
Esperaba que fuera cierto, esperaba que estuvieran volviendo a toda prisa a esa recepción, ahogándose en la verdad tras tragarse su mentira con tanta facilidad. Pero no iba a volver a averiguarlo. No esta noche. Me ajusté el abrigo, con el viento atravesando el cuello abierto, y empecé a caminar de nuevo. Las calles estaban vacías, solo se oía el zumbido de un coche a lo lejos y el crujido de mis zapatos sobre el pavimento. No sabía dónde iba hasta que vi el neón de un hotel barato parpadear más adelante, un lugar bajo y de 2 plantas con la pintura descascarada, y una luz de disponibilidad parpadeando. Suficiente. Me registré con Cash. El empleado apenas levantó la vista de su revista mientras me pasaba una llave. Habitación 14, arriba, al final del pasillo. Olía a humo rancio y lejía cuando abrí la puerta, de esos lugares donde no te alojas a menos que estés huyendo de algo. Dejé caer mi abrigo en la silla, con los muelles crujiendo, y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundía, la manta era fina y áspera, pero no importaba. No estaba allí para dormir. Todavía no. Tenía la cabeza demasiado llena, demasiado ruidosa con todo lo que había oído, todo lo que había descubierto. El recibo de Uber, las grabaciones de seguridad, la voz de Camille tras esa cortina. Todos habían chocado, y necesitaba resolverlo, dejarlo todo en su sitio antes de enfrentarme a ella o a cualquier otra persona. Tomé el bloc de notas y el bolígrafo de la mesita de noche. El papel se amarilleó y se dobló por los bordes, y empecé a escribir. Ni a ella, ni a ellos, ni a mí. Un registro de este día, de este desastre, para no olvidar la sensación de ser borrado. Escribí rápido, el bolígrafo rascaba con fuerza en la habitación silenciosa, empezando por la mañana, la escarcha en las ventanas, Camille pasando a toda prisa junto a mí, el cuadro que había envuelto con tanto cuidado. Anoté cómo sus padres no habían dicho ni una palabra en el coche, cómo el acomodador me había sentado en ese banco lateral como si no perteneciera a ese lugar. Las palabras brotaban con facilidad, derramándose en líneas desordenadas, el asentimiento inexpresivo de Brielle, la marcha de Conrad, el desliz nervioso de Nolan en la recepción. Escribí sobre el bar, el whisky, el momento en que escuché a Camille y Brielle tras la cortina, sus voces agudas y seguras mientras me interrumpían. Te humilló, tarde o temprano se irá. Me dolió verlo en papel, pero también me sentí bien, como si lo estuviera plasmando, haciéndolo real en lugar de un fantasma rondando mi cabeza. Seguí adelante, la recaudación de fondos con Dana, el recibo de Uber, la foto en la página de Camille, no hay lugar para nadie falso, y el comentario de Marta sobre la familia real. Se me acalambró la mano, pero no paré, no hasta que lo saqué todo, cada desaire, cada silencio, cada segundo que pasé preguntándome qué había hecho mal. Hice una pausa, flexionando los dedos, y miré las páginas, 3 de ellas, cubiertas por delante y por detrás, con la tinta corrida donde mi mano se había arrastrado. No era bonito, pero era mío, un mapa del día en que perdí mi lugar en el mundo de Camille. Me recosté contra la cabecera, la madera crujía, y pensé en las señales de alerta que había ignorado. No solo hoy, sino meses, incluso años. La forma en que Marta solo me sonreía cuando necesitaba que le arreglaran algo en casa, como Lionel nunca preguntaba por mi trabajo a menos que fuera para compararlo con el de Conrad. Brielle solía ser más cálida, de niña, pero eso también se había desvanecido, reemplazada por breves asentimientos y llamadas más cortas. Y Camille, Dios mío, Camille. Una vez, hace años, me dijo, eres el hombre más confiable que conozco, con su voz suave después de una larga noche, con la cabeza apoyada en mi pecho. Me aferré a eso, lo construí todo en torno a él, pero hoy ni siquiera me había ofrecido un lugar en la mesa de su familia. Había dejado que me apartaran, que creyeran que había hecho trampa, y ni siquiera pestañeó. Lo escribí también, con los recuerdos aún frescos, y lo subrayé con fuerza. Agarré mi teléfono, lo encendí el tiempo justo para sacar el recibo de Uber y la captura de pantalla del mensaje de Dana, gracias por ayudarme, lo siento mucho si esto causa problemas. Lo envió al día siguiente, después de la recaudación de fondos, y le ignoré, le dije que estaba bien. Ahora era una prueba, un salvavidas que no sabía que necesitaría. Anoté los detalles en una página en blanco, la fecha y hora, el número del taxi, las palabras de Dana, y luego apagué el teléfono. Las llamadas podían esperar. Luego revisé mi correo electrónico y encontré la confirmación del pedido de pintura, la fecha y hora de la grabación de seguridad que Nolan había mencionado en su mensaje.
No tenía el vídeo, pero lo anoté de todos modos. 10:47, vestíbulo del hotel, Dana tropezando, yo ayudando. Todo estaba ahí, un montón de verdad que podía usar contra su mentira. Arranqué las páginas, las doblé con las capturas de pantalla y las guardé en el bolsillo de mi abrigo. Luego se lo envié todo a Camille por correo electrónico, solo los archivos, sin mensaje. Que lo viera, que lo meditara. No le rogaba que me escuchara, no después de hoy. La habitación estaba en silencio, solo se oía el zumbido de la calefacción al encenderse y el leve goteo de un grifo al final del pasillo. Me recosté en la cama, mirando el techo agrietado, con el bolígrafo todavía en la mano. Escribirlo no había arreglado nada, ni el dolor ni la traición, pero me había aclarado la mente, me había dado algo a lo que aferrarme. Pensé en Camille abriendo ese correo, su cara al ver el recibo, el mensaje, la prueba de que no era el hombre que me habían hecho creer. ¿Lloraría? Volvería a llamar, aparecería si descubría dónde había ido. No lo sabía, y en ese momento, me daba igual. Había pasado el día invisible, un fantasma en la historia de su familia, pero este diario, estas páginas, eran mías. Ya no les rogaba su confianza. Habían perdido el mío y no estaba seguro de que lo recuperaran. Cerré los ojos, la cama crujió bajo mí, y dejé que el frío de la habitación me invadiera. Mañana decidiría qué hacer. Esta noche, solo quería descansar, aferrarme a lo único que aún me quedaba, a mí misma. A la mañana siguiente, la habitación del hotel parecía una cueva, las finas cortinas apenas bloqueaban la luz grisácea que se filtraba desde el cielo de Filadelfia. Apenas había dormido, el colchón abultado y mis propios pensamientos me mantenían despierta, pero no me importaba. El silencio me había dado espacio para pensar, para dejar que el peso del día anterior se asentara en algo que pudiera soportar. Mi abrigo seguía colgado sobre la silla, las páginas que había escrito guardadas en el bolsillo, y mi teléfono, apagado, en la mesita de noche. No lo había revisado desde que le envié el correo a Camille, el recibo de Uber, el mensaje de Dana, las marcas de tiempo, la prueba de que no era la tramposa que me habían pintado. No sabía si lo había visto, no sabía si había vuelto a llamar, y no estaba listo para descubrirlo. Me levanté, con las articulaciones entumecidas por el frío, y me eché agua en la cara en el pequeño baño. El espejo mostraba a un tipo al que apenas reconocía, con los ojos hundidos y la mandíbula apretada, una sombra del hombre que se había despertado ayer, creyéndose parte de una familia. No le di más vueltas. Tenía que mudarme, tenía que pensar en qué seguir. Pasó una semana antes de que volviera a encender el teléfono. Me quedé en el hotel, viviendo de la comida de las máquinas expendedoras y la comida para llevar, dejando que los días se me confundieran mientras preparaba mi vida. No tenía mucho que empacar, la verdad, solo ropa, algunos libros, lo que cabía en un par de bolsos de viaje. La casa era de Camille, técnicamente, su nombre estaba en la escritura, el dinero de su familia era el anticipo, y de todas formas no la quería. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Volví una vez, a mitad de semana, cuando sabía que estaría trabajando, y cogí lo que necesitaba. El lugar se sentía vacío incluso con sus cosas todavía allí, el sofá que habíamos elegido juntos, los platos por los que discutimos. Dejé la llave en el mostrador, sin nota, y salí. El hotel se convirtió en mi base, un limbo barato mientras decidía dónde aterrizar. No la llamé, no le escribí, no contesté la docena de mensajes de voz que se acumularon cuando por fin encendí el teléfono. La mayoría eran de ella, algunas de Brielle, una de Nolan pidiendo disculpas otra vez. No les hice caso, simplemente dejé las notificaciones ahí, sin leer. Era sábado, exactamente 7 días después de la boda, cuando contesté. Estaba en la habitación del hotel, a medio guardar mi ropa, cuando el teléfono volvió a sonar. El nombre de Camille apareció, como siempre, y esta vez no lo dejé sonar. No sé por qué, quizá estaba harta de correr, quizá solo quería que terminara. Apreté el botón de contestar, con el teléfono pegado a la oreja, y esperé. Su voz sonó baja y entrecortada, como si llevara días llorando. Curtis, dijo, vacilante, como si no estuviera segura de que le hubiera contestado. No dije nada, solo me quedé allí de pie junto a la cama, con el petate abierto a mis pies. Lo siento, continuó, con las palabras saliendo a borbotones. Las creí antes de creerte a ti. Dejé que me envenenaran.
Hizo una pausa, esperando a que interviniera, pero permanecí callado, agarrando el teléfono con fuerza. El silencio se prolongó, denso y agudo, hasta que ella lo llenó de nuevo. Vi el correo, el recibo, el mensaje. Ahora lo sé. Estaba equivocado. Todos lo estábamos. Su voz se quebró, y pude oír su respiración, rápida y temblorosa, como si luchara por mantener la compostura. No respondí de inmediato. No pude. Las palabras que quería oír hace una semana, ahora las sé. Me equivoqué, caí de bruces, demasiado tarde para arreglar lo que habían roto. Pensé en ese día, en la escarcha en las ventanas, en el cuadro que había dejado, en cómo se rió en la mesa principal mientras yo estaba sentado en la esquina. Pensé en su voz tras la cortina, fría y segura. Él te humilló, lo dejó quedarse en la esquina, y en cómo ella dejó que su familia construyera un muro entre nosotros sin siquiera preguntarme que era cierto. Curtis, repitió, más suave ahora, por favor, vuelve a casa. Fue entonces cuando recuperé mi voz, baja y firme, la ira se había ido, pero el dolor seguía ahí. Nunca fui bienvenida en tu casa, dije. ¿Te diste cuenta cuando dejé la silla vacía? Ella emitió un sonido, un sollozo, quizá, y empezó a decir algo más, pero no esperé. Colgué, el clic sonó fuerte en la habitación silenciosa, y dejé caer el teléfono sobre la cama. Me quedé allí un minuto, mirando la bolsa de lona, con la ropa a medio empacar desparramándose. Sentía el pecho más ligero, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba reteniendo demasiado tiempo. Ahora ella sabía la verdad, las grabaciones de Nolan, mi prueba, y eso no cambiaba lo que había hecho. Los había elegido a ellos antes que a mí, creyó lo peor sin pensárselo 2 veces, y eso era algo que no podía olvidar. Terminé de empacar, cerré la cremallera de la mochila y agarré mi abrigo. Las páginas que había escrito seguían en el bolsillo, arrugadas y desgastadas por una semana de llevarlas encima, pero no necesitaba volver a leerlas. Sabía lo que decían, sabía lo que había sentido, el dolor de ser borrada, el lento ardor de darme cuenta de que había estado luchando por un lugar que no me quería. Me colgué la bolsa de viaje al hombro y salí. La puerta del hotel se cerró de golpe tras mí. El aire afuera era frío otra vez, enero aún se aferraba a la ciudad, pero ya no era tan duro como antes. Se sentía limpio, fresco, como un nuevo comienzo. Me dirigí a la estación de tren, sin ningún plan, solo un billete a un lugar nuevo, quizá Nueva York, quizá más lejos. El andén estaba tranquilo, solo unas pocas personas acurrucadas contra el viento, y yo allí, con la bolsa de viaje a mis pies, observando las vías que se extendían en la distancia. Pensé en Camille una última vez. Su voz quebrada, su disculpa tardía, y lo dejé ir. Ella tendría a su familia real, y yo tendría la mía, a mí, mi verdad, la dignidad con la que me había ido. El tren llegó, un ruido sordo que hizo temblar el suelo, y subí, buscando un asiento junto a la ventana. La ciudad se deslizaba a nuestro paso, casas adosadas, luces, la vida que había conocido, y no miré atrás. Ya no me había borrado. Había elegido esto, me había elegido a mí misma, y eso era suficiente. El frío presionaba contra el cristal, pero por dentro, estaba firme, mi nombre, mío otra vez, intacto.